como el amor, ¿sí? Entonces está el amor ágape, el amor fileos y el amor eros. Y aquí la palabra teófilo es una composición de la palabra Dios y de la palabra amor o amado. Entonces, Teófilo, aunque la Biblia no nos habla mucho de él o más de él, los historiadores tampoco nos comentan mucho de él. Sin embargo, sabemos que era alguien que era amado de Dios y que seguramente era un creyente que tenía el interés de conocer más acerca de la historicidad del Señor Jesucristo. Aparentemente también era una persona que tenía ciertos recursos económicos, dado que un médico se dedicó a estudiar a profundidad para que él recibiera el resumen, por decirlo así, de la vida de Cristo. Entonces, cuando usted va al libro de Hechos y lee, usted tiene en su mente, ok, esto fue escrito a una persona que su nombre representa a alguien que Dios amaba y que le interesó conocer más acerca de Jesús, pero también de la continuidad de la iglesia. Entonces, el libro de Hechos, hermanos, además de esto, es un libro bien importante por tres razones. Número uno, es un libro histórico, o sea, te da la historia narrativa de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva nos referimos a los primeros cristianos, a los cristianos que estuvieron firmes aun cuando Cristo fue ascendido al cielo. Entonces es un libro histórico. Nos enseña la historia de cómo es que el pueblo de Israel, perdóneme, el pueblo de Dios en Jerusalén iban creciendo. Nos enseña cómo es que ellos fueron esparcidos por una persecución. Nos enseña cómo es que la palabra de Dios llegó a Asia, cómo es que la palabra de Dios fue extendiéndose. Nos da historia el libro de Hechos. También, número dos, el libro de Hechos es importante porque es un libro apologético. ¿Qué quiere decir apologético? Que es un libro que defiende una fe. Hay hoy en día personas que además de ser teólogos se les conoce como apologistas. ¿Qué es un apologista? Alguien que con la escritura defiende una fe. En este caso, la apología que da el libro de Hechos es la defensa de una cosa importantísima que es la resurrección de Cristo. Si usted ve del capítulo 1 al capítulo 12, usted va a encontrar mucho que primero, cuando estaban predicando, me defendían la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque es un libro apologético que se dedicó en muchos de sus capítulos a defender la fe de la resurrección. Porque tú recordarás que el mismo escritor de Lucas y los demás evangelistas nos dicen que hubo pago que se le dio a los soldados para que dijeran que los apóstoles habían ¿qué? Robado. ¿Qué habían robado? El cuerpo de Jesús. Entonces eso se corrió porque los soldados dijeron, pagados por los sacerdotes, que algunos de ellos después se convirtieron a Cristo en el capítulo 8, al capítulo 6, pero se corrió el rumor de que no es al día de hoy, hermanos. Muchos de los judíos religiosos optan por tener esa credibilidad de que Jesucristo fue un buen profeta, fue un buen hombre, pero que los apóstoles se robaron su cuerpo. Entonces, ¿por qué era importante presentar una apología, una defensa, para poder evitar que no o que se expandiera más el hecho mentiroso de que no había resucitado? Entonces, es un libro histórico, número uno, es un libro apologético, número dos, pero también es un libro transicional de un punto de la historia a otro punto. Antes de Hechos capítulo 1, Jesucristo está con ellos. Después del capítulo 2, ya no está con ellos físicamente. Hay una transición. Hay una transición de Dios ministrando a su pueblo humanamente en Cristo. Y luego, a partir del capítulo 2, hay una ministración a través del Espíritu Santo que habita con nosotros, según la Escritura. Es una transición. Es una transición de Cristo liderando su iglesia a después dejar la multiplicidad de pastores en cuanto a Jacobo, a Pedro y a Juan. Hoy en día se ha hecho, aunque realmente más en las iglesias mexicanas, existe el hecho de la unicidad pastoral. En muchas de las iglesias norteamericanas que trajeron el evangelio para nosotros existe la multiplicidad de pastores. ¿A qué nos referimos?
Si yo le pregunto a usted, ¿quién fue el pastor de la iglesia de Hechos? ¿Quién piensa usted que fue? O la iglesia de Jerusalén, ¿quién fue el pastor? ¿Alguna idea? Pedro. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Yo tengo una opinión diferente. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Por qué Pedro, hermanos? ¿Por qué? Porque era el líder. En Hechos capítulo 15 se presenta lo que no había sucedido antes, un concilio. Ese concilio era una convocación que se hacía para tratar un tema que no estaba claro. Recuerden que la iglesia es naciente, o sea, la iglesia está creciendo, está aprendiendo a ser iglesia. Entonces se presenta el caso de unos judíos que querían que los cristianos gentiles judaizaran y que guardaran las cosas como los judíos. El apóstol Pedro, allá en Gálatas, encontramos que tuvo una discusión no ligera, dice la escritura. O sea, no se agarraron a golpes, pero la discusión estuvo fuerte porque Pablo le decía a Pedro, tú eres judío, yo soy judío, pero si tú y yo no vivimos como tú quieres que vivan ellos, ¿por qué les exiges a ellos? Entonces se hace tanto el alboroto que suben Pablo y Bernabé, junto con otros hermanos, suben a Jerusalén, al concilio. A ver, vamos a ver. Se trata el tema y los que defendían el judaísmo daban su postura, los que defendían Pablo y el gentilismo cristiano defendían su postura. Se presentó el tema delante de la congregación, pero hubo uno que fue el que tomó la decisión y la batuta de ese concilio. ¿Alguien se acuerda quién fue? Pablo no fue. Pablo no era el pastor de la iglesia. ¿Alguien se acuerda quién fue el que tomó la batuta de ese concilio y dio la última resolución? ¿No? Jacobo. Vamos a Hechos 15. No es el tema, pero pues ya estamos ahí, ¿verdad? Santiago. A propósito, ¿sí saben por qué Santiago se llama Santiago? Sí les expliqué la vez pasada, ¿verdad? De Tiago. La palabra Tiago viene o mejor dicho, la palabra Tiago viene en la traducción de lo que es Jacobo o Jacob, mejor dicho. Entonces, cuando Tiago estaba escribiéndose o formándose el canon, el libro de Lucas realmente se llama San Lucas. El libro de Juan se llama San Juan. El libro de Marcos, San Marcos. El libro de Mateo, San Mateo. Entonces, cuando se estaba desarrollando o poniendo esos nombres a los libros, se le puso Tiago, pero antes del Tiago se le puso el San. Entonces realmente no es que sea Santiago, sino que es la extracto de Tiago, que es, ya los hice bolas. Ok, Hechos 15, mire por favor, ahí ¿dónde estoy? El versículo 4. No era el tema, pero pues ya estamos ahí. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, o sea, Pablo, Bernabé, del versículo 12, antes ya había hablado Pedro, ahí en el versículo 13 en adelante. Y en el versículo 13, ya que escuchan todo, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez. Y luego, hermanos, encontramos que él es el que redacta la conclusión a la que llegan. ¿Cuál es la conclusión a la que llega? Versículo 19. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, si el apóstol Pedro es el pastor, ¿por qué Jacobo aquí está tomando una decisión? Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Hermanos, número uno, la iglesia era tan grande que era imposible que una sola persona pastoreara la iglesia. Número dos, porque la palabra de Dios nos enseña que 3 personas dentro de ellos eran los que sobresalían en el liderazgo de tanto de los discípulos
como de la congregación de Jerusalén. Y los vamos a encontrar. Los primeros dos que fueron encarcelados, ¿quiénes fueron? En Hechos, ¿quién? Pedro y Juan. Pedro y Juan, ¿sí? Más adelante aquí vemos a Jacobo. ¿A quién fue el primero que mandó matar a Herodes decapitado? ¿A quién? Bueno, en el libro de Hechos estamos viendo. ¿A quién? Ahí en Hechos 10, hermanos. Ahí, no, 12 o 10. Ahí chéquele en el 12. Hechos 12. ¿A quién mandó matar a Herodes? Versículo 2. 12:2. ¿A quién? Jacobo. ¿Por qué mandó matar a Jacobo? Porque era líder. Era uno de los pastores de la congregación. Entonces, menciono esto porque en la escritura, en el libro de Hechos, encontramos transición. La iglesia está aprendiendo a estar sin su guía terrenal, hablando de Dios humano, y ahora está siendo guiado por el Espíritu Santo. A partir de Hechos capítulo 2 empieza lo que se conoce como la dispensación de la iglesia. Hay dos tipos. ¿Voy bien o voy muy rápido, hermano? Los veo que están como, sí, vamos. Ahí estoy. Hay dos tipos de teologías que hoy en día se estudian, que son marcadas. En ocasiones, a lo mejor al no ser estudiosos profundos de la escritura, ni nos damos cuenta. Pero dentro de todas las denominaciones y de todas las enseñanzas que hay hoy en día, parten de una de dos tipos de teología. ¿Qué es teología? Es el estudio acerca de Dios. Entonces, es un estudio humano acerca de Dios, por lo cual no hay teología perfecta. ¿Por qué? Porque la teología es el hombre queriendo estudiar a Dios a través de lo que nos da. Pero el hombre es equívoco, el hombre es finito, el hombre es corrompido, o sea, el hombre no es perfecto en cuanto a el conocimiento eterno de Dios. Entonces, hay dos posturas. La postura que se le llama la teoría del pacto y la postura que se le conoce como la teoría dispensacionalista. La palabra dispensación, hermanos, significa simplemente mayordomía, un lapso de tiempo, la administración de un tiempo. Por ejemplo, ayer la hermana Mayra estaba administrando su tiempo en el corte de pelo. La hermana Alma estaba administrando su tiempo diciéndonos a todos que andábamos de la patada. En el metabolismo, ¿verdad? Y cada uno estaba administrando su tiempo y su responsabilidad. Bueno, eso es una dispensación, una administración, un cuidado, una mayordomía de un lapso de tiempo. Y el asunto, hermanos, es que cuando no entendemos acerca de las dispensaciones o del pacto, podemos ser confundidos en cuanto a las corrientes de enseñanza, especialmente proféticas. Hay iglesias y hay predicadores famosos que usted puede encontrar en las redes, no los busques, pero que te van a decir que no hay rapto. ¿De dónde viene eso? Teología del pacto. Que te van a decir que no hay un milenio como tal. Teología del pacto. O algunos que dicen que no hay ni rapto, ni tribulación, ni milenio. Teología del pacto. Pero entendemos que el estudio de la Biblia lo hacemos dispensacional o conocemos que es dispensacional por causa de esto. Usted y yo vemos a lo largo de la Escritura cómo Dios ha tratado con el hombre de una misma manera, pero en diferentes procesos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hermano Daniel Rodríguez, primera dispensación, hermano Daniel. La dispensación de la, ¿a esa que dijiste? Inocencia. La dispensación de la inocencia. ¿Qué es eso de la dispensación de la inocencia? Antes de que Adán y Eva caigan en el pecado de tomar del fruto prohibido. Dispensación de la inocencia. ¿Alguien sabe cuál es la siguiente dispensación y cuándo empieza? ¿Cómo se le conoce a esa dispensación? Conciencia, inocencia. Dios le dio una responsabilidad al hombre. ¿Cuál es la responsabilidad?
que se multipliquen sobre la tierra y que cuiden del huerto sin tomar del fruto prohibido. Pero ¿qué hace el hombre? Descuida a la mujer, siempre a las mujeres hay que cuidarlas, hermanos. Descuida a Eva, Eva toma del fruto prohibido, caen en pecado y se acaba esa administración de tiempo. Porque el hombre falló en el trabajo que Dios le había encomendado y empieza lo que se le conoce como la dispensación de la conciencia. Obviamente porque ahora el ser humano tenía conciencia. ¿De qué? Del bien y del mal. Dios le da una responsabilidad al hombre. Con el sudor de tu frente, tú con dolores vas a tener esta situación. Va y les empieza a enseñar acerca del sacrificio y de todo eso, hasta que el hombre vuelve a fallar y empieza otra dispensación. La dispensación del gobierno humano. Está la dispensación de los pactos noético, abrámico, mosaico. Después empieza lo que es la dispensación de la ley. Después empieza lo que es la dispensación de la gracia o de la iglesia. Y posteriormente empieza lo que es la dispensación del milenio. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque Hechos es un libro de transición. Ya no hay ley ejecutable para el creyente en esta dispensación que empieza en Hechos 2. Hay 7. ¿Cuántas dije? 6. Inocencia, conciencia, gobierno humano, pactos antes. Y luego la ley, la gracia y milenio. ¿Son 7? Lo espero en mi clase, hermano, del martes, por favor. No hay clase. Hermano Dani, fuerte, hermano. Sí. ¿Por qué la dispensación de la gracia viene siendo la misma que la dispensación de la iglesia? Si usted va a un libro o un comentario bíblico, usted no va a encontrar que dice la dispensación de la iglesia. Se conoce como la dispensación de la gracia. Pero ¿por qué es equivocada esa declaración? Porque gracia siempre ha existido. En la ley había ley, pero había gracia. En este tiempo hay iglesia y Dios está tratando con el mundo a través de la iglesia que predica la gracia. Entonces es la misma dispensación ahorita. Estamos en la dispensación que empezó en Hechos capítulo 2. Entonces me detuve a mencionar esto porque es un libro de transición. Antes estaba la dispensación de la ley. El hombre teniendo que poner su fe en aquel que vendría. El hombre teniendo que celebrar ciertas leyes ceremoniales que apuntaban al Mesías prometido, teniendo que presentar corderos o animalitos como figura del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero ahora ya no hacía más falta eso una vez que el velo del templo se rasga. Algunos piensan que cuando el velo del templo se rasga se acaba la administración o la dispensación de la ley. Pero ¿por qué no puede ser eso posible? Pues porque el Espíritu Santo, el Consolador, no había venido hasta Hechos capítulo 2, que viene y los bautiza, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. A propósito, ¿qué significa? Bueno, me estoy adelantando mucho. No, vámonos. Capítulo 1, otra vez. Hechos capítulo 1. Eso lo vamos a estar viendo la siguiente semana. Nos vamos a aventar todo Hechos, hermanos. Hechos capítulo 1, por favor. Vamos a seguir adelante ahí. Esto nada más es una introducción. Dice el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Algo que Lucas, hermanos, redacta es la evidencia de que en efecto Cristo había resucitado, dado que dice aquí que Él se presentó con muchas pruebas indubitables. O sea, no hay duda de lo que Jesucristo estaba haciendo una vez que Él resucitó. Ahora, es a partir de Hechos capítulo 13 donde usted va a encontrar que Lucas se añade al equipo del apóstol Pablo y que ahora él está viviendo presencialmente todo lo que nos está escribiendo, ojo, a partir del capítulo 13.
Pero entonces, ¿cómo es que él conoce todas las cosas de Hechos capítulo 1 al capítulo 12? Porque él vivió del 13 en adelante. Mire ahí el 13, nada más para que vea por qué decimos esto. Hechos 13 en adelante, estamos en la escuela dominical, ¿sale? Hechos 13, mire por favor ahí, este, ah, déjame agarro mi otra Biblia. Les digo a los estudiantes, hermano, que esta Biblia predica sola. Entonces, lo que no encuentro aquí, yo abro esta y rápido, porque lo tengo ya o marcado o señalado. Por mucho tiempo fue mi Biblia de estudio. ¿Qué dije? ¿Qué le dije, hermanos? 13, ¿verdad? Hechos 13. Mire, por favor, el versículo, este, es ahí donde dice Lucas, íbamos. O sea, él ya se agrega, hermano. Si usted ve por ahí un versículo donde dice, estábamos, íbamos. Pensé que lo tenía subrayado, ya la regué. Aquí está, versículo 31 y 32. Dice, Hechos 13:31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y más adelante, aunque ahí ya habla nosotros, más adelante él se añade y se sigue incluyendo con el mismo pueblo o el mismo equipo del apóstol Pablo. Quería ver otro que era más claro, pero se me va a ir el tiempo y no lo voy a hallar, hermanos. Les pido una disculpa que no lo traía apuntado y me acordé de él y pensé que iba a poder encontrarlo rápido. Bueno, seguimos leyendo. Hechos capítulo 1, hermanos, por favor. Hechos capítulo 1. Otra vez, mire el versículo siguiente. Versículo 4. Y estando juntos, no le respondí, ¿cómo es que Lucas conoció del capítulo 1 al capítulo 12? Usted recordará que junto con Lucas y el apóstol Pablo andaban dos más, uno llamado Silas, bueno, tres, otro llamado Bernabé, pero había otro que era, ¿alguien se acuerda? Sobrino de Bernabé, Marcos. Marcos es clave para poder contarle a él las cosas que él había visto, había oído y había vivido. Cuando lleguemos a ese capítulo vamos a ver más a profundidad acerca de eso. Dígame, hermano. Él empezó a investigar, como dice ahí, con las personas que realmente vieron y le estuvieron contando a él la narrativa y que tuvieron esa experiencia, porque Lucas no le tocó estar entre Jesús. Le habla a Teófilo en el libro de Lucas y Hechos. ¿Es correcto? Sí. Para investigar, indagar, preguntar. Exacto. Ahora, si se fijan ahí, dice, hermano Dani, fuerte. 16:10. ¿Qué dice? Léelo fuerte, hermano.
Eso reafirmando que Lucas ya se había añadido, es lo que dice, ya tenía una vivencia personal, ¿sí? Ya sabía, ya nos está contando lo que delante de él está viviendo y experimentando. Pero él investigó todo acerca de Jesús. Ahora, si nos fijamos bien, como dice el hermano Navarro, aquí encontramos que ya muchos habían intentado poner las cosas. O sea, por eso, hermanos, es que usted puede hoy en día, si está un poquito enterado de las redes o de las noticias actuales, se encuentran, le llaman el evangelio de Judas, el evangelio de Magdalena, el evangelio de Juan Gil, no sé, el evangelio de Pepe de la Boca, en arameo, no sé. ¿Por qué se encuentran cosas como esas todavía en la actualidad? Porque muchos, dice ahí, habían intentado ya poner en orden, en escrito, todas las cosas. Ahora, ¿por qué no todos esos libros están aquí? Bueno, porque no fueron guiados ni inspirados por el Espíritu Santo. Pueden tener mucha de historia verídica, mucha tal vez no. Por ejemplo, ¿por qué el libro, el libro que le llaman el Evangelio de Judas discrepa en cuanto a lo que la Biblia enseña? ¿Acaso la Biblia está equivocada? Claro que no. El asunto es que quien investigó, pues recibió alguna información de personas no correctas o no apropiadas para darle esa información y redacta lo que recibió. Probablemente no, su intención no era mala ni perversa, simplemente tal vez su manera de escribir fue con asesorías o consejos de gente que ni fu ni fa. Es un ejemplo, puede ser que su vida sí era perversa y quiso hacerlo así, no sabemos. Pero, por ejemplo, ¿por qué hoy en día no hay evidencia de lo que sucedió en Egipto por 400 años con los israelitas? No hay mucha evidencia. ¿Quiere decir eso que es una mentira? No. Entonces, ¿por qué no se ha encontrado? El hermano Daniel Puente, el arqueólogo, me explicó. Y él me dijo, el hecho de que no se haya encontrado no quiere decir que no lo vamos a encontrar. Hace 2 semanas encontraron una nueva pirámide aquí en México, ¿sabía? De hace no sé cuántos miles de años. Entonces, en algún momento puede ser que va a salir. Y puede ser que sigan saliendo documentos que hablen de la vida de un tal Jesús o de la vida de unos tal apóstoles, porque había gente que ya se había dedicado a intentar poner en orden todas las cosas. Ahora, si tú comparas el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que investigó, que a propósito era un médico, hermano, la medicina moderna existe de un tiempo para acá, pero la ciencia médica ha existido durante generaciones. El hijo del hermano Juan Gil es odontólogo y en una ocasión yo fui con él a la facultad de medicina para que me hiciera un trabajo, no me acuerdo qué, pero ya, pues él me llevó, no, yo llegué y ya él me trajo, me invitó unos tacos y todo, como debe ser, lo indica la regla. ¿Y qué más iba a decir? Oh, y él me decía, hablando de la Biblia y todo, Emanuel me decía, pastor, yo no sabía, dice, pero nos enseñó el catedrático, dice que en el tiempo de los egipcios de la Biblia ya existía la anestesia, ya se hacían trabajos dentales en la civilización egipcia. ¿Hace cuántos años? Entonces, el hecho de que la medicina moderna existe de un tiempo para acá, no quiere decir que tiene la medicina existiendo muchos años. Lucas era un médico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no era como Pedro, en el sentido que Pedro era del vulgo. O sea, Pedro probablemente no tuvo educación académica. Pedro probablemente fue usado poderosamente por Dios, porque Dios no se limita a una capacitación académica. Pero Lucas, por el contrario, tenía una manera de estudiar, tenía una manera profesional de redactar, tenía una manera profesional de investigar, se metía a Google y de volada, hermano, descargaba todo de la nube. Entonces Lucas, hermanos, lo comparas el libro de Lucas, el Evangelio, con los demás evangelios y te das cuenta que coinciden completamente. Hizo un buen trabajo. Los demás lo hicieron desde la óptica que ellos tuvieron. Lucas no, pero su trabajo de investigación fue tan exacto y a propósito. Lucas es el libro más completo de todos los evangelios, porque te habla las cosas que los demás no, dado que aunque Dios y el Espíritu Santo inspira la palabra, no usa a los escritores como robots. No es que yo le decía, pon ahí Dios, Dios, dijo, no.
Le daba a ellos la oportunidad, obviamente sin errar en la escritura, pero de plasmar la manera textual de ellos, cómo ellos podían plasmar desde sus escritos. Entonces tú ves a Juan siendo cariñoso, así como yo, todo amor. Ni un amén en esta congregación, hermanos. Los voy a empezar a latillar a ver si me aman. Juan, tú lo ves a Juan, cómo pone a la figura de el Señor Jesucristo como el buen pastor, cómo la toma, ¿verdad? Juan 15, la oveja perdida. Juan 16, ¿qué, hermano? Hijitos míos, con corazón. Pedro, a propósito, pero es impresionante que el libro de Pedro, la vida tan transformada de Pedro, porque Pedro era del vulgo, hermano, maldijo todavía en el patio, o sea, era un hombre de Tampico, pescador, hermano, allá de Mazatlán, pescador, hermano, y esa gente tiene fama de, pues es gente recia, ¿verdad? Pero en el libro de Pedro, él dice, la sangre preciosa. Y él habla, bueno, no me distraiga, hermano. Vemos que el Evangelio de Lucas es profundamente analizado, investigado. Mateo te explica una manera más teológica porque habla del Sermón del Monte, habla cosas que se debaten entre la ley y la gracia, pero Lucas lo hace de una perspectiva profesional, desde una perspectiva médica y te pone detalles. Te pone escenarios que los demás tal vez omiten porque se dedicó a investigar. Entonces, Hechos, hermanos, es un libro escrito a Teófilo. Teófilo significa amado de Dios. Cuando vea a la hermana Teo, se llama Teófila, dígale, amada de Dios. A ver qué dice. Vemos que muchos quisieron encargarse de poner en orden todas las cosas. Vemos que Hechos tiene 3 cosas importantes a destacar como libro. ¿Alguien me dice alguna de las 3 cosas importantes que mencioné? Primero, es importante porque es un libro ¿qué? Levánteme la mano porque si no, no sé quién. Hermana Caro, transición, amorcito. Hermano Juan Gil. Juan, ¿quién es usted? Julio. Histórico y apologético, ¿sí? Ahora, también vimos que hay, según Lucas, dice que hay muchas pruebas indudables de que en efecto fue el Señor Jesucristo quien dijo ser y que lo comprobó una vez resucitado. Vimos, mire el versículo 4, vemos en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mira el versículo 4 y voy a parar ahí. Les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué, hermanos? Que esperasen la promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén. Una pregunta. ¿Había urgencia de que el mundo escuchara de Jesús, sí o no? Aquí, en este pasaje. ¿Había urgencia de que el mundo conociera de Jesús, sí o no? Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo les dice, no se vayan? No se vayan. Todavía no. Señor, ¿estás viendo que el mundo se está perdiendo? No se muevan todavía. ¿Por qué? Hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Y eso es algo, hermanos, que me parece que se ha aligerado mucho hoy en día y los líderes de las iglesias creo que somos los culpables. Hoy en día apresuramos a un graduado bíblico a que se vaya a ministrar cuando no tiene el Espíritu Santo en su vida. Hoy en día apuramos al recién convertido, ¿verdad? A que haga tal o cual o cuantas cosas cuando no hay Espíritu Santo llenando su vida, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el Cristo mismo los detiene. ¿Para qué los detiene? Hasta que sean llenos del Espíritu Santo.
Hermanos, hemos dejado que el mundo carismático y pentecostés liberal que hay hoy en día, no todos, pero la mayoría, nos hagan alejarnos de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero hermanos, cada persona de esta congregación necesita ser lleno del Espíritu Santo. Cada hombre de esta congregación necesita ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la razón por qué un hombre puede guardar y conservar sus ojos para su esposa y nadie más. Esa es la razón de por qué un hombre puede vivir íntegramente para ser ejemplo de sus hijos. Esa es la razón de por qué un hombre trata a su esposa como Cristo, amándola como Cristo amó a la iglesia, lleno del Espíritu Santo. Es por eso que una mujer de esta iglesia debe de ser llena del Espíritu Santo, para que eche lonche, no, para que respete a su marido, para que sea un instrumento de Dios, para que las ancianas enseñen a las jóvenes cómo deben de vivir su vida, llenas del Espíritu Santo. Por eso es que una iglesia debe de ser llena del Espíritu Santo para poder, hermanos, ser una influencia no solamente al inconverso, sino a la propia congregación. Y vemos aquí entonces que el Señor Jesucristo les dice: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Pero la bendición, hermano, es que ni usted ni yo tenemos que esperar nada, porque ya la promesa fue dada. El Espíritu Santo vive en usted si usted es hijo de Dios. La pregunta es: ¿está lleno usted del Espíritu Santo? ¿Cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto de tu vida el Espíritu Santo está manejando? Tu boca, ¿quién la maneja? ¿Tú o el Espíritu Santo? Tu manera de hablar, tu manera de expresarte, ¿quién la controla? ¿Tú o el Espíritu Santo? Tu manera de conducirte diariamente en tu vida, ¿quién la está controlando? ¿Tú o el Espíritu Santo? La manera en cómo llevas tu matrimonio, ¿quién la está conduciendo? ¿Tú o el Espíritu Santo? La manera en cómo estás educando a tus hijos, ¿quién lo está controlando? ¿Tú o el Espíritu Santo? Hermanos, simplemente tenemos que preocuparnos por que nuestra vida sea una vida controlada y llena del Espíritu Santo. Probablemente, hermanos, esa es la razón de por qué tenemos un poco impacto en nuestras familias o poco impacto en la sociedad, ¿verdad? Entonces, hermanos, voy a parar aquí. Es un libro muy interesante. El libro, pues, ¿cuál libro no, verdad? Pero Hechos, hermanos, es un libro fácil de comprender, fácil de aprender y fácil de vivir, en el sentido de entender lo que quiere que vivamos. Entonces, no se pierda los siguientes domingos. Vamos a estar viendo y estudiando acerca del libro de Hechos. Ahora, siempre usted lea el siguiente capítulo, por lo menos para la siguiente clase, para que usted sepa cómo vamos a entrar. Por ejemplo, la siguiente clase vamos a ver, próximo domingo vamos a ver cómo es que la palabra de Dios ahí nos dice que los apóstoles esperaban que Jesucristo se convirtiera en rey y les diera el reino a ellos. Y no pasó. ¿Por qué? Vamos a ver eso. La próxima semana también vamos a ver por qué es que Dios le dice acerca del poder, la palabra protón, dinamita del Espíritu Santo. ¿Por qué es que habla de Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra? ¿Por qué usó esos términos? Vemos cómo en la próxima clase vamos a ver que los discípulos estaban viendo hacia el cielo cuando Jesús se fue y no dejaron de ver el cielo, hasta que Dios permite que ángeles se revelen y les digan: hey, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Ya se fue, vamos a seguir adelante. Vamos a ver eso la próxima semana. Vamos a ver la cantidad de gente que se quedó con el Señor Jesucristo. Él alimentó miles y sanó multitudes, pero solamente había 120 al último. Todo esto, hermano, vamos a estar viéndolo durante la siguiente clase y las siguientes clases, ¿sale? Si de pronto queda alguna duda o algo, déjemela saber. Como ahorita se hizo en medio de la clase, a lo mejor se pregunta algo, pero vamos a parar ahorita ahí. Son las 11:20, 11:19, 15 minutos.